Tengan muy buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga. Gloria a Dios, nos regocijamos en esta mañana, primeramente con la vida de estos hermanos que ha sido tocada por el Evangelio, hermanos. Realmente es un gozo. Usted como cristiano debe gozarse de ver esa obra en medio de nosotros, hermanos. Continuamos celebrando al Señor, continuamos gozándonos en el Señor, no solo con las alabanzas que en su nombre cantamos, sino que ahora vamos a la palabra de Dios, hermanos, y no hay mejor mensaje para este día de bautismos que este pasaje en Filipenses capítulo 3. Estaremos en la primera parte de este mensaje, solo estaremos en los versículos del 1 al 3. El título es El gozo de una nueva vida en Cristo. Dice así la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Oremos, amados hermanos. Señor y Padre, te damos gracias. Una vez más, Señor, agradecemos lo que en tu misericordia y amor, Señor, por tu gracia estás haciendo, Señor, en medio de nosotros, y lo que estás haciendo, Señor, y continúas haciendo en este mundo perdido. Gracias, Señor, por salvar. Gracias por darnos salvación, Señor, y gracias porque podemos gozarnos en ti. Podemos celebrar, Señor, tu persona, tu carácter, tu obra. Señor Padre, que salgamos de aquí diferentes de como vinimos esta mañana. Que salgamos con una clara meta, un objetivo, Señor, bien claro, que es aprender a gozarnos cada día más en ti. Señor, te exaltamos. Nos gloriamos en ti, magnificamos tu nombre, exaltamos tu nombre más, cuando más, Señor, nos gozamos en tu persona. Señor, que sea tu Espíritu Santo en esta mañana guiándonos y enseñándonos, llevándonos a toda verdad. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Recordemos, hermanos, cómo es que hemos llegado hasta Filipenses capítulo 3. Hemos pasado ya por 3 ejemplos concretos, por 3 hombres específicos que están viviendo una vida digna del Evangelio. Vimos que Pablo se presenta a sí mismo encarcelado en Roma, sufriendo por la causa del Evangelio, viviendo en sacrificio por el Señor. Después él mismo nos habló de Timoteo y cómo este hombre tiene un carácter probado, tiene un carácter cristiano. Vimos también que se nos habla de Epafrodito y cómo él casi literalmente pierde la vida a causa de la obra del Señor. Ahora Pablo va a empezar a hablarnos del gozo en la vida cristiana. Este pasaje, hermanos míos, nos recuerda que una característica distintiva de la vida cristiana y que la hace diferente de cualquier otro estilo de vida es precisamente el gozo. El gozo, hermanos. Debemos ser personas caracterizadas por el gozo. Los cristianos deben ser identificados a leguas porque son personas gozosas. Son personas que viven de manera gozosa en el Señor. Muchos pudieran pensar en la vida cristiana como una vida aburrida, una vida pesada, una vida de mucha disciplina, llena de prohibiciones. Pero nada más lejos de la verdad. Los cristianos están llamados a ser personas gozosas, personas llenas de un verdadero gozo, un gozo que no se encuentra en ningún lugar en el mundo, porque solo se encuentra en la persona de Jesucristo. Hermanos míos, si tomamos en cuenta únicamente el Nuevo Testamento, se puede percibir que la vida cristiana que se nos presenta es una vida en gozo. Mateo capítulo 5, versículo 12, nos manda a gozarnos y alegrarnos en medio de la persecución.
Lucas capítulo 15, versículos 7 y versículo 10 nos recuerda que hay gozo en nuestro arrepentimiento. Juan capítulo 16, versículo 24 nos dice que hay gozo en la respuesta de Dios a nuestras peticiones. En Hechos capítulo 13, versículo 48 y después en el 52, nos habla del gozo de llevar el evangelio y experimentar de primera mano el poder de salvación que hay en él. Romanos capítulo 14, versículo 17 nos dice que el reino de Dios es gozo. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 2 nos muestra que debe haber abundancia de gozo en nosotros, incluso en medio de las tribulaciones. En Gálatas capítulo 5, versículo 22, se nos enseña que el fruto del Espíritu es gozo. Filipenses 4:4, Pablo nos exhorta a regocijarnos en el Señor siempre. Otra vez digo, dice Pablo, regocijaos. En Colosenses capítulo 1, versículo 24, se nos apunta, se nos señala al gozo, aún en medio de diferentes padecimientos. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6, dice que hay gozo en recibir la palabra de Dios. Santiago capítulo 1, versículo 2, nos manda a tener sumo gozo, no solo gozo, pero sumo gozo cuando estemos en diversas pruebas. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 8 dice que hay un gozo inefable, esto es, indescriptible, en amar al Señor por la fe. Primera de Juan capítulo 1, versículos 3 y 4 nos habla del gozo de nuestra comunión los unos con los otros y todos juntos una comunión con el Señor. Apocalipsis capítulo 19, versículo 7 nos manda a gozarnos y alegrarnos porque Jesucristo reina y porque su iglesia estará unida con Él para siempre. Hermanos míos, de principio a fin, todo el Nuevo Testamento nos habla de estar en gozo en el Señor, de tener una vida gozosa en Él. El gozo en el Señor es uno de los temas principales de toda la Biblia. Debe ser también una realidad en nuestra vida. Ese gozo, hermanos, ese gozo se experimenta cuando hemos sido perdonados de nuestros pecados. Ese gozo empieza a ser una realidad en nuestra vida solo cuando creemos el Evangelio y entendemos de qué nos ha salvado Dios y para qué es que nos salvó. Si no entendemos esas cosas, hermanos míos, estaremos buscando el sustituto del gozo, que es una felicidad pasajera, un entretenimiento momentáneo, y no entenderemos por qué es que solo en el Señor hay gozo. Entender, comprender que nuestros pecados han sido perdonados, hermanos, lo cambia todo. La fuente perpetua y definitiva del gozo cristiano es el conocimiento de que nuestros pecados han sido perdonados y hemos sido reconciliados con Dios a través de la fe en Jesucristo. Selah. ¿Usted sabe qué significa eso? Va a encontrar esa palabra en Salmos. Es parte de la Escritura. El Señor usa esa palabra para decir, haga una pausa, piense, reflexione en lo que acaba de leer. En este caso, en lo que usted acaba de escuchar. Lo voy a repetir, hermanos. La fuente perpetua y definitiva del gozo cristiano, es decir, la esencia y sustancia, el fundamento, la fuente de donde surge todo el gozo cristiano es el conocimiento. Tiene que ver con lo que yo sé aquí en mi mente de manera cierta y de manera segura. Es el conocimiento de que nuestros pecados, todas las ofensas, todas las veces que has pecado contra el Dios del universo, el Dios que un día te iba a llamar a juicio, ibas a ser condenado justamente por tus pecados. Este Dios al que hemos ofendido, ¿qué ha hecho? Nos ha perdonado
y hemos sido reconciliados con Él. El Dios del universo, el juez de toda justicia, ha dicho: no tengo nada contra ti. Pero no solo ha perdonado los pecados, sino que también nos ha reconciliado con Él. Estamos en paz con Dios. Y no importa, hermanos míos, lo que suceda, no importa lo que pase en este mundo, no importan las tribulaciones, los problemas, las angustias, los retos. El saber que los pecados que yo he cometido en toda mi vida han sido perdonados y estoy en paz para con Dios, lo cambia absolutamente todo. ¿No nos parece muchas veces que hay gran gozo en esto porque no hemos entendido la profundidad y gravedad de nuestros pecados? Y no hemos entendido, hermanos míos, la gran condenación a la que íbamos sin el perdón de los mismos. Pero cuando entendemos esto, y que Dios no es un Dios que ahora está en mi contra buscándome y el día de mi muerte me va a condenar, sino que es un Padre que me ama, me protege, me cuida, me guarda, me ama, lo cambia absolutamente todo. Salmos 32, versículo 1 y 2, dice que bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Bienaventurado, dichoso, feliz, gozoso debe ser el hombre, la mujer que entiende que el Dios del universo no toma en cuenta su transgresión, sino que lo ha perdonado. Ha cubierto su pecado y no le inculpa de iniquidad. Hermanos míos, esto es el punto de todo el mensaje en esta mañana. Ver cómo Dios, por la obra de Jesucristo en esa cruz, nos ha perdonado lo que debe ser para nosotros la fuente de la cual todo gozo surge. Uno de los objetivos en la vida cristiana entonces debe ser aprender a estar cada vez más gozosos en el Señor. ¿Cómo aprendemos a estar cada día más gozosos en el Señor? Aprendiendo la gravedad de mi condición sin Cristo antes de venir por la fe a creer en Él, y aprendiendo la magnitud de su fidelidad y su bondad. Cuando yo entiendo esas dos cosas, cuando yo entiendo mi condición delante del Señor como pecador y el gran amor, el profundo amor, el perfecto y eterno amor de Dios en Cristo Jesús para perdonarme, hermanos míos, solo me quebranto y lloro de gozo al saber que he sido perdonado por el Dios del universo. Llevar a la práctica, hermanos míos, lo que enseñan estos 3 versículos en esta mañana debe resultar en una vida que fortalezca nuestra alma en ese gozo al que estamos llamados a vivir en el Señor. Vamos al texto, hermanos. Tenemos 3 puntos importantes que tratar esta mañana. El primero está en el versículo 1, el segundo en el versículo 2 y el tercero en el versículo 3. El primer punto será una exhortación a buscar el gozo. Veremos también una advertencia a cuidar el gozo. Y por último veremos una razón para permanecer en gozo. Entonces vemos, hermanos, en el versículo 1, una exhortación a buscar el gozo. Dice así: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Dice Pablo, por lo demás. Como dije, Pablo está haciendo una transición entre haber presentado a estos 3 hombres específicos, en donde vemos una vida cristiana, y ahora le habla a la congregación allá en Filipos y le dice, hermanos, por lo demás. Es decir, ahora bien, entonces, en todo lo demás que hagan, dice, hermanos. Y aquí está una clave muy importante de la que ya hemos hablado en la predicación pasada. Este mandato, esta exhortación es para creyentes. Esta exhortación es para cristianos. Esto es para aquellos que han venido por la fe a pertenecer a la familia de Dios. Hermanos, dice Pablo. Va a ser Pablo una exhortación a estar en gozo. Pero hermanos, es imposible que alguien le pida a un inconverso que esté en gozo. No conocen qué es eso, no saben qué es. Y no solo eso, es imposible para ellos tener acceso al gozo del Señor. No saben lo que es. No hay una concepción en su mente de lo que eso pudiera siquiera acercarse a parecer. No hay.
Lo único que conocen las personas del mundo, y si tú estás aquí y no has venido a Cristo todavía, te voy a decir que conoces momentos de felicidad, momentos en donde las cosas van bien y por lo tanto las circunstancias te hacen sentir que estás en paz. Otros buscan, hermano mío, esa alegría momentánea en el entretenimiento, buscan algo que los entretenga, porque no saben qué es el gozo, no tienen gozo, no hay en ellos nada que produzca gozo. Y cuando alcanzan aquello que les entretiene o aquello que piensan que les puede traer felicidad, al tiempo desaparece y aún teniendo aquello que buscaban, necesitan algo más. Es ese famoso vacío que hay en ellos que buscan llenar. ¿Qué es? Que no entienden ni saben qué es el gozo. Por eso Pablo dice, por lo demás, hermanos, cristianos, creyentes, seguidores de Jesús, los que han nacido de nuevo, dice, gozaos en el Señor. Vean la palabra, hermanos, gozaos. Esa palabra, gozaos, es un imperativo. Y usted ya sabe qué voy a decir, o ya debe saber qué voy a decir. Es un imperativo. Es decir, que no es una sugerencia, no es una opción, no es un buen consejo, no es si usted quiere, si tiene tiempo, es un mandato, es una orden. Por eso Pablo está haciendo esta exhortación aquí. Una exhortación a buscar el gozo. Debe ser un hábito en nuestras vidas, hermanos. Debe ser nuestro estilo de vida. Es una decisión que tú tienes que tomar. El gozo, hermanos míos, no te lo encuentras tirado por la calle. No te levantas un día y dices, ¡ay, qué gozoso estoy hoy! No, hermanos míos, este imperativo está en forma activa. ¿Qué significa eso? Que tú tienes que hacerlo. Hay una acción que tú llevas a cabo para encontrar este gozo. No cae del cielo como por arte de magia, sino que hay una intencionalidad, es algo voluntario. Si tú eres de las personas que vive su vida cristiana de manera amargada, déjame decirte una cosa, no es porque la vida cristiana sea amargada, tú has decidido vivir así. Y es tu responsabilidad decidir vivir en el gozo del Señor. Dice, ¿por qué ese hermano siempre anda en gozo y yo no? No sé, tal vez porque ha decidido vivir en gozo. Porque es lo que dice el texto. Gozaos. No fuera una orden, no fuera un mandato y no estuviera en modo activo, sino dependiera de que nosotros hagamos aquello que el Señor nos ha mandado para encontrar ese gozo. Además, hermanos, está en la segunda persona del plural. ¿Qué es eso, hermano? Que todos aquí estamos mandados a eso. No hay que el gozo sea para algunos cristianos únicamente, sino que cada cristiano, no importa si tiene 50 años en el Evangelio, o 5 meses en el Evangelio, o 5 días en el Evangelio, o 5 minutos en el Evangelio, todos estamos llamados a seguir esta orden, a buscar el gozo. Además, hermanos míos, dice que es en el Señor. No hay gozo fuera de Dios. No hay gozo fuera del Señor. No hay gozo fuera de Cristo. No hay gozo en ninguna otra parte que no sea en la persona de Cristo, en la obra de Cristo, en el servicio a Cristo, en el amor a Cristo, en la iglesia de Cristo. No existe. No lo vas a encontrar. Dice Pablo, en el Señor. Gócense en el Señor. Vivir como cristianos implica vivir gozosamente. De tal manera que cuando Pablo dice, gozaos en el Señor, es simplemente otra manera de decir lo que ya nos ha dicho antes. Vivan de manera digna del Evangelio. En este caso específico, dice Pablo, en el gozo del Señor. Como vimos en la introducción de este mensaje, la Biblia completa, pero específicamente el Nuevo Testamento está plagado de versículos que nos hablan del gozo. Hermanos, yo solo les di una muestra de todas esas de esos versículos que nos hablan acerca del gozo en el Nuevo Testamento. Pero hay muchísimos más. Hay muchísimos más. No tuve tiempo, hermanos, de checar un dato, pero encontré que en más de 320 ocasiones la raíz de la palabra gozo se encuentra en el Nuevo Testamento. Más de 320. Así que tome ese dato como nada más como un ejemplo. No tuve tiempo de verificarlo, pero la fuente de donde la tomé es una fuente fidedigna. Así que por lo menos podemos decir que el Nuevo Testamento hace un énfasis muy claro en que el gozo del Señor
es la manera de vivir del cristiano. Es la manera en que un cristiano vive. Además, hermanos míos, Pablo dice la palabra seguro al final de este versículo. Si lo nota, dice, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. Dice Pablo, ya hemos hablado del gozo, ya les dije acerca del gozo. En estos cortos 2 capítulos ya les dije del gozo, pero no me molesta volver a hacerlo y volver a escribirlo, hermanos. Dice, para vosotros es seguro. Esa palabra seguro al final del versículo 1 es una especie de barandilla para no caer por la borda. Es decir, Pablo quiere que los hermanos estén claros en que es el camino del gozo por el cual deben caminar. No se deben ir ni a derecha ni a izquierda. No se deben desviar. Deben estar cuidados y protegidos, en este caso por las exhortaciones de Pablo y para nosotros por extensión por las exhortaciones que encontramos en toda la Biblia, de que debemos hacer las cosas para el Señor, servir al Señor, estar en el Señor, nuestra vida cristiana completa en el camino del gozo. Cuando no estamos en ese camino, no estamos en terreno seguro. No estamos donde debemos estar. Si usted nota que hay alguna raíz de amargura en su vida cristiana, tenga por seguro esto: no es el camino correcto. El camino correcto, el camino seguro es el camino del gozo. También puede entenderse esta palabra seguro, hermanos, como un escudo de protección para no ser herido en la guerra. Y esto conecta con el hecho de que Pablo ya nos ha dicho que Epafrodito era su compañero de milicia, ese soldado que va a la par con él. Entonces dice, esto es seguro. En esa vida cristiana, que es una verdadera guerra, ¿usted no quiere ser herido? ¿Usted quiere estar protegido? Anda en gozo. Debe andar en gozo del Señor. Debe buscar el gozo del Señor. Este versículo, hermanos, debe hacernos reflexionar y debemos preguntarnos, ¿eres hermano en Cristo que busca el gozo? ¿Has venido a la familia de la fe? ¿Has venido verdaderamente a Cristo o solo vienes a la iglesia? Porque se puede venir a la iglesia sin haber venido a Cristo. Pero en realidad, hermanos, la fuente de todo gozo se encuentra al venir a Cristo. No solo al cruzar las puertas físicamente de la iglesia y estar hoy sentado aquí, o estar en alguna de las actividades de la iglesia, o estar buscando de alguna manera algo que nos entretenga, aún en la iglesia. No, hermanos, el verdadero gozo viene cuando verdaderamente hemos creído el Evangelio y somos hermanos en Cristo. Somos cristianos, hemos nacido de nuevo. El que no nace de nuevo no es parte de la familia cristiana. Es un visitante, es un amigo, y no por eso vamos a decir que no se aprecia su visita, no por eso vamos a decir que no nos alegra que esté entre nosotros. Pero hay una gran diferencia entre ser visitante en una casa y pertenecer a la familia que vive en esa casa. Así que, hermanos, ese mandato esa exhortación de estar en el gozo del Señor, buscar el gozo del Señor, es para cristianos y por extensión, si tú no estás en Cristo, puedes buscar hoy el gozo en Cristo. Puedes venir a Cristo hoy, arrepentirte de tus pecados, ser perdonado y entender que el día que mueras, Dios no es un juez contra ti, sino que ahora es un Padre que te ama y está listo para recibirte. De lo contrario, verás a Dios como un juez. De lo contrario, eso es exactamente lo que Dios es. El juez que va a enfrentar y va a condenar justamente a aquel que no ha venido al arrepentimiento. Punto número 2 en esta mañana. Una advertencia a cuidar el gozo. Pablo quiere que los hermanos en Filipos, y eso es también lo que Dios quiere para nosotros hoy aquí, Iglesia Bautista Trinidad, sepan que hay una nueva vida en Cristo. Que una vez que hemos venido por la fe a creer el Evangelio, ese gozo se nos otorga. Esa vida de gozo es el camino por el cual debemos seguir. Sin embargo, también hay altibajos en esa vida y hay que saber cuidar, hay que saber mirar por dónde andamos de tal manera que no perdamos el gozo de nuestra vida cristiana.
Por eso el punto número 2 de esta mañana se titula Una advertencia a cuidar el gozo. Esto es algo, hermanos míos, de lo que debemos tener cuidado. Dice Pablo en el versículo 2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Podemos resumir este versículo de la siguiente manera: guardaos, guardaos, guardaos. ¿Qué significa eso? No que vaya usted a esconderse. Significa, cuídense, tengan mucho cuidado, estén alerta, vigilen, protéjanse. Hermanos, si nosotros andamos por la vida cristiana sin estar alerta, sin estar protegidos, sin estarnos cuidando, es cuestión de tiempo para que perdamos el gozo. Porque este mundo se empeña, trabaja y no descansa en hacer de la vida de los hijos de Dios, los hijos que el Señor ha llamado a su familia, los ha adoptado y los ha reconciliado consigo. Esos hijos son el blanco del ataque del enemigo para despedazar el gozo que el Señor les ha otorgado. Y esa palabra despedazar la uso a propósito. No es solo robar el gozo, no es solo contaminar el gozo, es despedazarlo y destruirlo. Y hermanos, hacemos bien en escuchar la advertencia de Pablo de tener mucho cuidado. 3 veces dice Pablo, guardaos, guardaos, guardaos. No es que Pablo no conozca otras palabras, es que a propósito, intencionalmente, Pablo, como judío que es, repite 3 veces lo mismo para hacer un énfasis. Cuando un judío repite una cosa 3 veces, es como cuando nosotros ponemos un resaltador y marcamos algo. Cuando estás estudiando la Biblia y encierras en un círculo algo, lo subrayas, lo pones en otro color, lo pones en negrillas. Eso es lo que está haciendo Pablo aquí. Le está diciendo a los filipenses, esto es muy importante. Deben saber cuidarse, deben saber vigilar y protegerse. ¿Protegerse de quién? Dice Pablo, de los perros, de los malos obreros, de los mutiladores del cuerpo. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son estos a los que Pablo llama perros, malos obreros, mutiladores del cuerpo? Obviamente no son perros en el sentido literal. Pablo no está diciendo aquí que hoy está prohibido tener mascotas. Lo que está diciendo Pablo aquí es una palabra muy fuerte, una palabra que cuando nos damos cuenta de su uso en el primer siglo entre los judíos, es probablemente el más grande insulto que alguien pudiera recibir. Esta palabra hace referencia, por supuesto, a los perros, a los animales, que en el tiempo de Pablo andaban por las calles, muchas veces en manada. Estos animales atacaban a personas, eran violentos, buscaban comida en la basura. Vomitaban la propia comida que comían y luego se la volvían a comer. Estos perros estaban muy a menudo enfermos y transmitían enfermedades a los humanos con los que tenían contacto. Podía ser sarna, podían ser pulgas, podía ser rabia. Y esta palabra, hermanos, es la que utilizaban los judíos para referirse a los gentiles, es decir, a los que eran del pueblo de Israel. La utilizaban con aquellos que no eran del pueblo de Israel. Decían ellos, esos perros, para expresar que eran sucios, inmundos, que lo único que traían era enfermedad, que lo único que hacían era vagar por ahí, que eran violentos, que nadie los quería. Y Pablo ahora invierte los papeles y en la iglesia de los filipenses, donde hay gentiles, dice, cuídense de los perros, refiriéndose a los judíos. Porque eran los judíos, hermanos, a los que Pablo hace referencia aquí. Eran los judíos que eran conocidos como los judaizantes. ¿Quiénes eran estos judíos? Eran maestros de la ley, eran judíos que tenían una tradición en el Antiguo Testamento y que cuando escuchan que los gentiles están viniendo a la fe en el Dios de la Biblia, en el Dios del pacto, en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, dicen, un momento, esto no es así de fácil. No es nada más creer en Cristo y ya.
Hay una serie de reglas que cumplir. Hay que guardar el sábado. Hay que circuncidarse. Hay que entender la ley ceremonial. Hay que hacer, y empiezan a dar una serie de cosas y de reglas, y le dicen a los cristianos, a los creyentes gentiles, si no cumples con esto, no eres salvo. Violaban contundentemente el principio fundamental y esencial de la salvación solo por fe, solo por gracia, solo por Cristo. Y agregaban obras, aún obras religiosas, pero obras al fin a la obra de Cristo Jesús. Dice Pablo, son unos perros, son malos obreros, son mutiladores del cuerpo, son falsos maestros de la palabra, son falsos pastores, son falsos ministros, son falsos siervos, no son siervos de Dios, son siervos de Satanás que propagan falsa enseñanza, falsa doctrina. La falsa enseñanza, hermanos míos, nos desconecta del gozo, porque nos desconecta de Cristo, y Cristo es la fuente de todo gozo. Hermanos míos, esta enseñanza que traían los judíos, esta enseñanza que traían los judaizantes, era una enseñanza que mata el alma y condena. Y Pablo lo sabe bien, él es judío. El próximo domingo veremos que Pablo dará su currículum en cuanto a qué tipo de judíos era. Y él conoce de primera mano, conoce a profundidad, quizá mejor que nadie, qué es esta falsa enseñanza de la salvación por obras religiosas. Nunca, jamás, hermanos míos, ninguna religión ha salvado absolutamente a nadie. Solo Cristo puede salvar. No es cree en esta denominación, no es cree en este hombre, no es cree en esta iglesia, no es cree en este tipo de reglas que hay que cumplir, porque eso te hará estar bien con Dios. No, hermanos, es cree en Cristo, en arrepentimiento y fe, y síguele. Muere a ti mismo todos los días y ven a la fe para ser salvo. Vemos, hermanos míos, que Pablo, de nuevo, con esta palabra perros, hace referencia a su carácter. Eso es lo que ellos son. Son unos perros. Son sucios. Son violentos. Transmiten enfermedades. Lo que ellos buscan, hermanos míos, es simplemente un beneficio entre la basura. Y quieren que otros hagan exactamente lo mismo. Perros se refiere a quiénes son ellos en realidad. Y en nuestros días siguen existiendo. Son todos aquellos que quieren agregar obras a lo que Cristo ya hizo, como si lo que Cristo hizo no fuera suficiente para salvar. Pero hay que agregarle esto, pero hay que agregarle aquello. Pero es que si tú no cumples con esto, tú verdaderamente no eres salvo. Hoy tuvimos el gozo y el gusto de ver a nuestros hermanos bautizarse, como una muestra externa de lo que Dios ya hizo en su interior. El bautismo no salva, y sin embargo hay quienes enseñan que sin bautizarse no eres salvo, que tienes que bautizarte para ser salvo. No, tienes que ser salvo para bautizarte. Es completamente diferente. Hay quienes enseñan, hermanos míos, que si no guardas esto o no guardas aquello, porque mira, aquí en el Antiguo Testamento no has entendido de qué se trata el Antiguo Testamento. Cuando tú quieres agregar obras a esto, a esta salvación tan gloriosa que Cristo completó de principio a fin, dice la Biblia, tienes el carácter de un perro. Y hermanos, son palabras duras. Uno no las dice desde aquí, hermanos míos, con gusto, pero me voy a pegar a lo que dice el texto, porque eso es lo que dice. Voy a decir lo que dice la Biblia, voy a hablar lo que dice la Biblia y enseñar lo que el texto enseña. Y esto enseña del carácter de estas personas, que por fuera pueden ser muy educados, que por fuera pueden tener una imagen agradable, pueden ser muy serviciales, pero por dentro, dice Pablo, son perros. Tengan cuidado con ellos. Son malos obreros. Esto se refiere a su labor, a aquello que ellos hacen, no lo que son, pero lo que hacen. Es una obra mala,
es una obra perversa. Es una obra que no es por la gracia ni por el Espíritu. Es una obra de la carne. Es una obra satánica. Además dice, mutiladores del cuerpo. Si usted tiene la traducción Biblia de las Américas, dice ahí una falsa circuncisión. Por lo general, hermanos, cuando voy checando diferentes traducciones del texto original, debo admitir que aunque nunca creo yo voy a cambiar Reina Valera 60, usualmente la Biblia de las Américas ha hecho un gran trabajo traduciendo más exactamente algunas palabras. No este es el caso. Lo más cercano al texto original es mutiladores del cuerpo. Y por eso le decía que cuando usé la palabra despedazar el gozo, se relaciona con esta palabra mutilar. Despedazar con un cuchillo. Es como agarrar un machete y empezar a darle a un pedazo de carne hasta que lo tiene completamente destruido. Esto, hermano mío, se refiere a lo que ellos buscan, al propósito de su enseñanza, a lo que ellos imponen, a lo que ellos consiguen con enseñar lo que enseñan. Despedazan el alma. Agarran un machete y le dan al corazón de una persona, muchas veces desde niños, de tal manera que los hacen añicos. Es mucho más difícil, hermanos, enseñarle a una persona el evangelio y que venga a creerlo cuando ha sido religioso toda su vida, en una falsa enseñanza, en un falso evangelio, en una religión de obras muerta, y que ellos vengan a abrazar el evangelio que hablarle a un inconverso que sabe que es pecador. Es mucho más difícil traer a un hombre o a una mujer religiosa, religioso, al verdadero evangelio, porque se le ha enseñado que por cumplir las reglas, él está bien con Dios, ella está bien con Dios. Si yo estoy en la iglesia, si yo cumplo, si yo he hecho todas las cosas que se me han pedido, ¿cómo me dices que soy pecador? Espiritualmente esto es lo que ha pasado, esa falsa enseñanza que vino muchas veces de algún ministro con una bonita sonrisa y buena cara, no ha hecho otra cosa que cortarle los pies y cortarle las manos a aquel que escucha. De tal manera que cuando viene el verdadero evangelio, que es por la gracia, muchas veces aquella persona puede ver que es la verdad, pero no tiene pies para correr a Cristo. Y no tiene brazos para abrazar el evangelio. Y hay una lucha en su interior constante, porque fue mutilado, despedazado desde la profundidad de su ser. Y cuando ve a Cristo añora poder correr, pero algo lo detiene, porque no sabe cómo correr sin pies. Nadie puede. Solo por la gracia de Dios, una persona así es regenerado desde su corazón y viene a Cristo a entregarse completamente. Esta palabra mutilar, hermanos, la utiliza Pablo en referencia a la circuncisión. Por eso es que la Biblia de las Américas utiliza la traducción, la falsa circuncisión. Y ambas nos ayudan a entender el punto de Pablo. En Gálatas, hermanos míos, en capítulo 4, vemos cómo Pablo utiliza también en el versículo 12, ojalá, refiriéndose a los judaizantes, porque la carta a los Gálatas trata específicamente el tema de los judaizantes. Ojalá se mutilasen los que os perturban, refiriéndose a los judaizantes, los mismos judaizantes de Filipenses capítulo 3, versículo 2. Dice Pablo, ¿cómo me gustaría que en vez de que ellos anden mutilando a los demás, despedazándolos, se mutilasen ellos mismos? Y esto habla, hermanos míos, del tema de la circuncisión. Esto habla, hermanos míos, de aquel pacto que Dios hizo con Abraham, en donde se le pidió que todo el pueblo, los varones de todo el pueblo, circuncidasen, es decir, corten alrededor, eso significa circuncisión, corten alrededor del miembro masculino la piel de sus prepucios. Esa iba a ser la señal del pacto de Dios. Esto habla de la intimidad y la importancia del pacto que Dios hacía para con el hombre.
En su parte más íntima, el hombre tenía que saber que ha sido marcado para ser del pueblo de Dios. Cuando Pablo dice, ellos son una falsa circuncisión, ellos son mutiladores del cuerpo, él está diciendo, esto es una imitación muy burda de lo que se tenía que haber hecho en verdad. Esto no se parece en nada a lo que el Señor había mandado. Estos mutilan, destruyen, acaban con ello. No hay una verdadera circuncisión. Esto, hermanos míos, nos habla de nuevo de cómo Pablo nos está pidiendo, tengan cuidado de la falsa enseñanza. Tengan cuidado de aquellos que les enseñan que a la gracia hay que agregarle obras, porque entonces, si no, no van a estar bien con Dios. Tengan cuidado de aquellos que les digan, para ser salvo tú tienes que cumplir esto. Tú tienes que dejar de hacer esto, si no, no eres salvo. Recuerde, eso es al revés. Cuando venimos a la salvación, el Señor es el que hace la obra en nosotros de tal manera que nuestras vidas empiezan a cambiar en conformidad a la imagen de Cristo y nuestras vidas empiezan a ser vidas que agradan a Dios. Hermanos, no servimos al Señor ni buscamos al Señor para que Él nos dé salvación, sino que le buscamos, le servimos y le amamos porque Él nos ha dado salvación. Y esa salvación fue toda gracia. Fue todo un regalo. No hicimos nada para merecerla. Él nos salvó y ahora, como respuesta a ese sacrificio, como respuesta a ese gran regalo, nuestro corazón regenerado tiende a Él, le busca a Él, le sirve a Él, le ama a Él, se entrega a Él, porque ahora hay una relación con Él. Pablo se está refiriendo, hermanos míos, a estos judaizantes como lo peor que puede existir. Ellos enseñan contra la Escritura. Quieren poner a los creyentes bajo la condenación de la ley mosaica. Ellos enseñan que la salvación solo puede obtenerse guardando la ley, ya sea moral o ceremonial. Pero esa ley fue cumplida en su totalidad por Cristo. El método de santificación que estos ministros fraudulentos enseñan es el legalismo. Quieren imponer a los cristianos no judíos el circuncidarse. Estos malos obreros pervierten la gracia de Dios, que es un regalo de salvación. Traen un falso evangelio, esparcen falsa enseñanza, difunden mentiras condenatorias, corrompen el mensaje de Cristo, prostituyen la gloriosa palabra de Dios con sus interpretaciones humanas. Y estos ministros de la sinagoga de Satanás están por todos lados. Recientemente escuché a alguien decir en redes sociales que lo importante a final de cuentas es ser buena persona. Quizá ha escuchado esto antes. No importa lo que creas, no importa si eres cristiano o hindú o judío o islámico o lo que tú quieras ser. Lo importante es ser buena persona. Claramente esta persona nunca se ha visto en el espejo. Porque si eso fuera lo importante, entonces todos estamos condenados, por cuanto no hay bueno ni uno. No hay justo ni uno solo. No, hermano mío, lo importante no es ser buena persona. Lo importante es estar en aquel que es bueno. Y es Cristo Jesús. Porque uno no es bueno. Porque la perversidad de lo que nosotros hacemos constantemente, hermanos, llega a un grado en el que todos aquí tenemos algo con lo que queremos morir sin que nadie nunca se entere. Queremos morir y llevarnos eso hasta la tumba y ojalá jamás nadie se enterara de eso. Y podemos pensar, bueno, espérese hermano, yo no he hecho nada como así tan grave. Yo no he hecho nada así como, es que si exponen esto de mi vida pasada, qué vergüenza. La verdad es que bueno, era pecador como todos. No, no estás entendiendo la perversidad de pecados aún tan pequeños. Y este ejemplo, hermanos míos, que les voy a dar no es mío. Este ejemplo lo tomo del hermano Paul Washer, que una vez dijo, si tus amigos más cercanos se enteraran de la manera en que tú has hablado de ellos a sus espaldas, ellos ya no serían más tus amigos. Y darías lo que fuera para que ellos no escucharan lo que tú has dicho de ellos a sus espaldas.
¿Sabes por qué lo harías? Porque tú sabes en el fondo de tu ser que lo que hiciste es perverso. Y dices, no quiero que nadie lo sepa. Y viene esta persona y dice, pero lo importante es ser buena persona. No sabes de qué estás hablando. Eso solo te lleva a la condenación. Y enseñar eso solo lleva a las personas a la condenación. Lo importante es buscar a aquel que es bueno, al único que cumplió la ley de principio a fin, sin fallar en ningún solo momento. Vivió la vida perfecta que tú y yo no pudimos vivir. Y ese es Jesucristo. Cuidado, dice Pablo. Guárdense de ellos. Estén alertas de sus venenosas enseñanzas. En 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, Pablo dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esto es lo que ellos enseñan, doctrinas de demonios. Cuidado, dice Pablo. Cree en sus mentiras. Haz lo que ellos te dicen. Sigue sus estratagemas de hombres para engañar. Sigue lo que ellos astutamente emplean como error y acabarás en el infierno igual que ellos. Sigue tras de esas enseñanzas y por extensión, hermanos, cualquier otro tipo de falsa enseñanza, cualquier otro tipo de otro evangelio, cualquier otra cosa, hermanos, que no es la verdad. Y acabarás como ellos. El que tenga oídos para oír, que oiga, dice el Señor. Hermanos, es de suma importancia que si nosotros queremos estar en la vida cristiana caminando en ese gozo, no podemos permitirnos el gusto, si lo quiere llamar así, de escuchar falsa enseñanza. Le voy a plantear un reto. Cuando usted esté pasando por un momento difícil en su vida, un momento de prueba, de tribulación, de dificultades que todos pasamos, analice, examine si esa situación en la que usted está no vino a causa de haber escuchado y puesto en práctica falsa doctrina, falsa enseñanza. Note, examine si lo que la Biblia dice es la manera que usted está viviendo. Y probablemente usted encontrará que es por haber estado viviendo de una manera en que la Biblia no enseña. Pero usted está viviendo así porque lo escuchó de alguien más. Lo escuchó allá afuera, lo escuchó. Y hermanos, no siempre va a ser un ministro el que enseña. Nunca lo va a ver usted quizás siempre como un ministro de alguna religión. Hermanos, a veces pensamos que la vida se divide entre vida religiosa y vida no religiosa. Porque hasta uno se lo dice. Es que tú eres religioso. Y yo no. No es cierto. Todos somos religiosos de algún modo. Es decir, en el sentido de que todos adoramos algo. Todos tenemos un Dios. Todos servimos a un Dios. Sea que vengas a la iglesia o que no, sea que seas cristiano o que seas mundano, hay un Dios en tu corazón y a ese sirves. Y muchas veces, hermanos, al venir a la vida cristiana, el Señor hace una obra en nosotros y poco a poco va tirando esos ídolos de nuestro corazón. Pero mientras eso ocurre, muchas veces terminamos en problemas en la vida cristiana, no por el evangelio, que si fuera el caso, amén, sino precisamente porque no estamos viviendo de acuerdo al evangelio. Entonces analicemos, hermanos, analice su vida. Cuando algo así ocurra y diga, ¿estaré yo viviendo esto porque estoy poniendo en práctica falsa enseñanza en mi vida? ¿Quién le dijo a usted que viva así? ¿La Biblia? ¿Cristo? Amén. Y si no es así, ¿quién? Hoy en día, hermanos, hay muchos canales por los cuales uno escucha falsa enseñanza. Prenda usted la tele y es seguro que hay falsa enseñanza. Siga usted redes sociales y seguro hay falsa enseñanza. Vaya usted con la corriente del mundo y seguro eso es falsa enseñanza. Feminismo, machismo, transgenderismo. Hay tanto, hermanos, para escoger. La que a usted le gusta, usted puede escoger. Pero eso le llevará sí o sí a una condenación, a la condenación eterna. Entonces, hermanos, analicemos nuestra vida y veamos si estamos cuidando, como dice Pablo, ese gozo que el Señor nos ha dado. Es una joya, es algo único. Los demás no lo tienen, usted lo tiene por la fe. Cuide el gozo
alejándose de la falsa doctrina. Por último, punto número 3, una razón para permanecer en gozo. La idea aquí, hermanos, es que hemos recibido ya el gozo y debemos cuidarlo para permanecer en él. Entonces, vea cómo conectan estos 3 versículos. Un mandato, una exhortación. Busque el gozo, cuide el gozo, permanezca en ese gozo. Y dice el versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Note aquí cómo empieza el versículo. Porque Pablo va a dar una razón, una explicación. Esta es la razón por la cual nosotros debemos permanecer en gozo. Dice Pablo, nosotros, haciendo un contraste entre aquellos que enseñan falsa enseñanza, aquellos que no son cristianos, aquellos que no son creyentes. Dice Pablo, porque nosotros los cristianos, nosotros los discípulos de Jesús, nosotros los creyentes, nosotros los que hemos nacido de nuevo por la fe, nosotros de la familia de Dios, nosotros, hermanos míos, Pablo constantemente hace un énfasis en que nosotros nos distingamos de ellos. No somos lo mismo. Pablo está hablando a una sociedad en donde Roma es completamente pagana. Pero hay una diferencia entre aquellos que son creyentes. No son ya paganos, son cristianos. No sirven a una pluralidad de dioses que en aquel tiempo se hacía. No, sino a uno solo. ¿Sabía usted, hermanos, que en los tiempos del primer siglo muchos romanos se referían a los cristianos como ateos? Esos ateos, decían. ¿Cómo así? Porque los romanos tenían una pluralidad de dioses, una cantidad de dioses para todo. Servían a los dioses. Y vienen estos cristianos y dicen, no, solo uno, no hay otro, solo uno. ¿Usted no tiene otros dioses? Se preguntaban. No, solo hay uno y es Jesucristo, no hay nadie más, solo Jesús es Dios. Ustedes han de ser ateos, decían los romanos. Hermanos míos, nosotros somos diferentes de ellos. Nosotros somos diferentes de aquellos que están allá afuera. Y hacemos bien, hermanos, en desarrollar esa identidad de que nosotros no somos como ellos. No para vanagloriarnos a nosotros mismos, no para sentirnos superiores nosotros mismos, no para nada de eso, pero para marcar una diferencia en que no vivimos igual, no adoramos al mismo Dios, no hacemos las mismas cosas. Somos diferentes. Por eso dice Pablo, porque nosotros, los que hemos entendido que no hay manera de justificar nuestros pecados delante de Dios, no hay forma de ser perdonados, sino solo por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, solo por ese sacrificio sustitutorio somos salvos. Nosotros habla de nuestra identidad, hermanos. Dice, porque nosotros somos. Y esto es clave, hermanos, para finalizar este mensaje. Si no tenemos claro quiénes somos, vivimos en una profunda confusión. Si no tenemos clara la identidad de lo que somos, estaremos viviendo sin ningún propósito, sin ninguna meta. Hoy estoy aquí, mañana quién sabe, a ver qué me deparará el futuro, qué voy a hacer con mi vida. Entonces empezamos a querer buscar diferentes cosas, porque cuando uno no sabe quién es, siempre anda buscando algo que tener. Si usted es de aquellos que siempre anda buscando qué tener, pregúntese, ¿usted sabe quién es? Voy a repetir eso, hermanos, porque es muy importante entenderlo para el gozo cristiano. Si usted no sabe quién es, estará buscando siempre algo que tener. Es decir, voy a ser feliz el día que yo tenga espacio en blanco, complételo. El día que yo tenga una casa, el día que yo tenga un buen trabajo, el día que yo tenga una esposa, el día que yo tenga un marido, el día que yo tenga dinero, el día que yo tenga, porque usted no sabe quién es. Pero cuando uno sabe quién es, hermanos, entonces nada le hace falta. Yo sé quién soy en Cristo Jesús. Y esto es lo que Pablo quiere que entendamos nosotros.
Dice Pablo, porque nosotros somos. No nosotros tenemos, no nosotros creemos, no nosotros nos imaginamos, nosotros somos. ¿Qué dice Pablo? 4 cosas. Primero, la circuncisión. Y esta parte, la circuncisión es, no hay otra circuncisión. Somos la verdadera circuncisión. Recuerde, circuncisión es pacto. El pacto de Dios, la promesa de Dios, la esperanza en Dios, lo que Dios ha prometido, nosotros lo somos. Hermanos, esto debe cambiar la manera en que entendemos lo que Dios ha hablado. Se da cuenta que muchas veces, de nuevo, no hemos entendido quiénes somos y aún en Cristo pensamos, un día Dios va a cumplir su promesa y me dará aquello que ha prometido. No, tú eres la promesa de Dios. Él prometió salvación, te ha salvado. Tú eres esa promesa, tú eres ese pacto, tú cristiano. Tú eres el testimonio vivo de la fidelidad de Dios que dijo que iba a traer salvación a su pueblo. Yo soy eso. Yo soy cristiano. Yo soy el pacto de Dios. Yo soy la promesa de Dios. Cuando alguien se pregunta, ¿y qué ha hecho tu Dios? Mírame, estaba yo perdido. Ahora soy otro hombre. Ahora soy otra mujer. Ahora yo soy cristiano. Ahora yo no ando en las cosas que andaba antes. ¿Quién hizo esto? No lo hice yo, lo hizo Dios. Soy la promesa de Dios viva. Eso es lo que yo soy. ¿Sabes qué necesito? No necesito nada. Mientras yo tenga a Cristo Jesús, no ando buscando nada en este mundo. Soy un peregrino, estoy de paso. Hay cosas que hay que hacer, pero todas esas cosas que hay que hacer no están desconectadas del propósito para el cual Dios me salvó, que es conocerle a Él y darlo a conocer a otros. Nada más me hace falta. Absolutamente nada más me hace falta. Mire lo que dice, hermano mío, este pacto, esa circuncisión es ese pacto que Dios hizo a través de Abraham con el pueblo de Israel. Y dice en Gálatas capítulo 3 versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, es decir, si han venido a creer el Evangelio, si han venido a Cristo verdaderamente, si vosotros sois de Cristo, le pertenecen, son de Él. Ciertamente, dice Pablo, esto es verdad, esto es absolutamente verdad, ciertamente linaje de Abraham sois. ¿Qué palabras en el Nuevo Testamento? Esto, hermanos míos, irrita a todo el judío que existe hoy mismo en Israel que no cree en Cristo. Ir y decirle, mira, yo no nací en Israel, ni en la tierra de Israel, ni tengo un linaje en la carne como tú, pero yo soy más hijo de Abraham que tú mismo. Porque la promesa que Dios le hizo a Abraham, de que le daría descendencia que él no iba a poder contar, Dios la ha cumplido y yo soy el testimonio vivo de eso. Yo como cristiano, usted como cristiano, soy el testimonio vivo de eso. Y no solo eso, dice, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Esa promesa es ese pacto. Y dice Pablo, nosotros somos la circuncisión, no ellos, no ese pueblo, no esa nación, no esa cultura. Todo aquel, sin importar su linaje, su lengua o su nación, que ha venido a la fe en Cristo Jesús, ciertamente linaje de Abraham es y herederos de acuerdo a esa promesa. Y Pablo quiere que entendamos esto. Nosotros somos la promesa. En Deuteronomio, capítulo 10, versículo 16, dice el Señor, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Esto, hermanos míos, no es nuevo. Desde el Antiguo Testamento, la señal del pacto era una marca física en el cuerpo, la circuncisión del cuerpo. Pero eso no daba salvación. Eso era la señal de lo que ellos iban a hacer, que es la promesa de una circuncisión en el corazón. Nosotros somos la verdadera circuncisión, los que hemos venido en arrepentimiento y fe a creer en Cristo Jesús. Esto es arrepentimiento verdadero.
Un cuchillo, hermanos míos, puede cortar la piel de un órgano en el cuerpo, pero solo la palabra de Dios es la espada que corta el corazón, lo atraviesa hasta lo más profundo, lo expone, lo transforma, lo cambia, seas hombre o seas mujer, no importa tu nacionalidad, tu idioma, tu estatus socioeconómico, lo que sea que haya en la carne, no importa más, dice Pablo. Lo que importa es la circuncisión del corazón, el arrepentimiento y la fe en Jesús. Deuteronomio 36 dice, y circuncidará Jehová tu Dios. Esto Dios lo va a hacer. Esa es la promesa. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia. ¿Para qué? Dice, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. No se puede vivir, hermanos míos, no hay vida fuera de amar a Cristo Jesús, fuera de amar a Dios. No existe eso, no hay. Solo amando al Señor por la obra que el mismo Dios hace en nuestro corazón, tenemos vida. Si el Señor no hace esta obra en ti, por su misericordia y por su gracia, estás muerto. Romanos 2, 28 y 29 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío, verdadero judío, ese es el punto aquí, el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Estás circuncidado espiritualmente? ¿Llevas la marca distintiva del pacto, de la promesa de Dios en tu corazón, que es la fe y el arrepentimiento? Si sí, eres parte de la familia de Dios. Si no, ¿qué esperas para venir a Dios? Ven hoy a Cristo a recibir y ser ese testimonio vivo de la promesa y fidelidad de Dios. Segunda cosa que dice Pablo de lo que somos. Habló de la identidad, ahora habla de nuestra integridad. Dice, los que en espíritu servimos a Dios. Pablo no ha pasado a otro tema. Está diciendo, nosotros somos los verdaderos hijos de Dios, nosotros somos la verdadera promesa de Dios, es nuestra identidad, eso es lo que somos. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Servimos a Dios. En espíritu, dice la palabra. Esto es integridad. Se debe servir a Dios por amor. De lo contrario, el servicio a Dios es una pesada carga insoportable de llevar en la carne. El servicio a Dios ha sido diseñado por Dios mismo para que sus hijos se gocen sirviéndole a Él a pesar de toda circunstancia. Otra traducción nos habla de que los que en espíritu adoramos, dice. Porque servir, hermanos, es adorar. La verdadera adoración se da en el servicio a Dios, en el vivir para Dios, en el buscar a Dios. Amarlo con todo nuestro ser de manera sincera, capacitados por la gracia que Él mismo nos otorga, es la clave para nosotros servir y adorarle a Él en espíritu. Tercero, también nos dice Pablo, nos gloriamos en Cristo Jesús. Esto habla de la pasión que tenemos en nuestro corazón. Pablo dice, esto es lo que somos, esto es lo que hacemos y esta es la pasión que hay en nosotros. Gloriarnos en Cristo Jesús. Hermanos míos, ¿qué es gloriarnos en Cristo Jesús? Es gozarnos en Cristo. Eso es. Gloriarse es gozarse en Él. Pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo yo veo a alguien que diga, oye, mire, ese hermano se está gloriando en Cristo, se está gozando en Cristo? ¿Qué es eso? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se hace, hermanos? Recuerden esto, si solo repetimos y repetimos palabras o frases que suenan a cristiano, en el Señor, gloriarse en Él. ¿Pero qué es eso? ¿Cómo se ve? ¿Cómo suena? ¿Cómo yo sé que yo lo estoy haciendo, que alguien lo está haciendo? Hermanos, esto es tener contentamiento en lo que Cristo ha hecho para salvarme a mí. Cuando yo escucho la predicación de la palabra y veo el evangelio, ¿qué sucede en mi corazón? ¿Me alegro? ¿Me gozo? ¿Estoy contento de haber sido salvo por el Señor, por su gracia? ¿O me da igual? ¿O estoy mirando el reloj?
Ya se pasó 1 hora el hermano, ya que acabe. Hermanos, gloriarnos en el Señor es exaltar la obra de Jesús. Es que nos prediquen el Evangelio una y otra y otra y otra vez. Y cuando paren de predicar, decir, ¿cuándo me lo vuelves a predicar? Porque yo no puedo parar de escuchar la obra de Cristo Jesús en esa cruz, que fue y vivió la vida perfecta y sufrió como sufrió, fue sepultado, se levantó al 3er día por mí, para salvarme a mí, para que yo no tuviera que ir a esa cruz. ¿Qué pasa en tu corazón cuando escuchas el Evangelio? ¿No te estás gloriando en el Señor? Si no te estás gloriando en el Señor, me pregunto, ¿has sido salvo? ¿Has entendido qué pasó en esa cruz? Porque si no lo has entendido, claro, ves la cruz y dices, ya, por favor, otra vez lo de Cristo, murió, sí. Y dices, no has entendido nada. Estás aquí respirando y no sabes que estás respirando por la gracia de Dios. Me gusta como un hermano muchas veces dice cuando le pregunto, ¿cómo estamos, hermano? Mejor de lo que merezco. Amén. Yo no merezco estar como estoy. Por mis pecados yo merezco la condenación del infierno y sin embargo el Señor en su misericordia me tiene mucho mejor, mucho mejor. En el peor de mis días, en el peor día de mi vida, yo he estado mucho mejor de lo que merezco. Además, hermanos míos, esto quiere decir exaltar la obra de Jesús. No solo gozarme de escuchar la obra que Cristo hizo para salvarme, pero exaltar esa obra yendo y hablar a los demás de lo que Cristo hizo. Y cuando estoy hablando a los demás, estoy emocionado, me estoy gozando, estoy animado, te estoy contando algo que me emociona, que me fascina. Quiero hablarte de esto, préstame atención, mira. Y estoy hablando de Cristo. Y cuando lo hago, no puedo parar, me emociona hablar de mi Salvador. Es, hermanos, presumir con alegría quién es Él. Eso es gloriarse en el Señor. Note usted que cuando usted está centrado en sí mismo, le gusta gloriarse en sí mismo. Y le gusta presumir, a veces hasta con una falsa modestia, algo que usted ha hecho, usted tiene, usted logra. No es por decirlo así, no quiero sonar arrogante, pero me promovieron el trabajo a jefe de todos. Y entiendo, qué bueno que haces un buen trabajo, qué bueno que estás ahí, pero ¿verdad que se siente bien gloriarse en los logros de uno? Bueno, gloriarse en el Señor es no gloriarse en los logros de uno, y gloriarse, presumir con alegría los logros de Jesús en la cruz. Esto es lo que hizo mi Salvador. ¿Quieres que te lo cuente? No lo vas a creer. Mira, y empezar a hablar de cómo Cristo cargó con mis pecados y los clavó a esa cruz para que yo no sea condenado. Gloriarse en Cristo, hermanos, es jactarse, enaltecerse, engrandecer, presumir con contentamiento lo que sucedió en esa cruz a mi favor. Esto es todo lo contrario de jactarse en uno mismo. El gozo cristiano, hermanos míos, puede entenderse como el desborde de un corazón profundamente cautivado por la gloria de Dios y la maravilla de su salvación. Mi corazón explota cuando yo veo la obra de Cristo Jesús. Y no me aguanto en decirle a los demás, es que, mira, me alegra que hayas preguntado, siéntate. Y no lo quiero dejar ir en 2 horas porque quiero seguir hablando del Evangelio. El gozo cristiano, hermanos míos, no es el fruto de las circunstancias, sino la respuesta de un corazón regenerado a su bondad, a su amor, a su gracia, a su perdón, a la fidelidad de Dios en cada circunstancia de mi vida. No importa cuál sea la circunstancia, Dios es fiel. Dios continúa siendo fiel. No importa por lo que yo pase, Dios me sigue amando. Dios me sigue extendiendo gracia, Dios está conmigo y Dios sabe lo que está haciendo. Nos gloriamos en Cristo Jesús, hermanos míos, y esto no es una felicidad pasajera o superficial, sino que es un deleite en lo profundo de mi ser, en lo profundo del cristiano, y es permanente, porque la persona de Cristo nunca cambia. Porque Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre, y sus propósitos son perfectos. Solo en Cristo tenemos un gozo, hermanos, que es inquebrantable, inagotable, inmarchitable, indestructible y perpetuo. Porque solo Cristo es así. Todo lo demás que busques para tener una satisfacción en la vida va a acabar
va a desaparecer, se va a perder, te esforzaste en vano. Pero Cristo nos lo ha dado todo. Y por último, dice Pablo, no teniendo confianza en la carne. Con esto terminamos. Dice Pablo, nuestra identidad, somos la promesa de Dios. Vivimos en integridad, en espíritu sirviendo al Señor. También nosotros estamos, hermanos, con una pasión en el corazón. Amamos y nos gloriamos la obra de Jesús. Y ahora Pablo da un ejemplo que es negativo. Dice, no nos confiamos, no teniendo confianza, dice la Escritura, en la carne. Esto habla de nuestra lealtad al Señor, nuestra fidelidad a Él. La carne aquí se refiere a mirar nuestras propias habilidades. Quiere decir mirarme a mí mismo y lo que puedo hacer de manera independiente a la gracia de Dios. Tener confianza en la carne es considerar o valorar lo que yo puedo hacer y que en lo que yo puedo hacer y conseguir voy a encontrar la felicidad. Hermanos míos, las marcas o distintivos externos que nosotros tenemos en lo que podemos hacer o lograr no sirven de nada porque no hacen un cambio radical. Para eso es necesario un nuevo nacimiento. Y es que la carne, hermanos, y el espíritu nunca trabajan juntos. Dice la Biblia, de hecho, que se oponen constantemente. No podemos confiar en la carne, debemos confiar en el espíritu. El gozo cristiano, hermanos, es como el fruto de un árbol que se nutre y crece porque sus raíces están arraigadas en la soberanía y el amor de Dios. Esa es y debe ser la confianza del cristiano siempre. No en la carne, no en ahorita veo qué hago, no ahorita resuelvo, ahorita pregunto, yo lo voy a hacer. No, hermanos, orémosle a Dios y que Dios nos dirija. Confiemos en Dios, que Dios no nos abandona. Busquemos al Señor, que Él sabe lo que es mejor. Vayamos a la Biblia, que ahí vamos a encontrar la verdad. Nosotros no confiamos en la carne, no debemos confiar en la carne. Cuando vivimos así, hermanos, experimentamos un verdadero gozo, sin importar las circunstancias. Desconecte de su mente que gozo tiene que ver con cómo me está yendo en este momento. No, es qué es lo que va a pasar contigo en la eternidad. Ahí está el gozo. No importa qué pasa ahorita. ¿Necesitas gozo? Creo que todos necesitamos gozo, no importa nuestra condición. Ningún gozo hay en la carne, hermanos, y como dice Nehemías 8:10, no os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. Un cristiano sin gozo es un cristiano débil. El gozo no lo vas a encontrar ni cambiando de ciudad, ni cambiando de país, ni cambiando de trabajo, ni cambiando de casa, ni cambiando de coche, ni cambiando de esposo o de esposa, ni cambiando tu estatus económico, ni cambiando tu nacionalidad, ni cambiando nada. Ninguna de tus circunstancias puede cambiarte a ti. Eso es superficial. El verdadero gozo se encuentra cuando cambias la relación que tienes con Dios. Y si no has venido a ser parte de la familia de Dios, cree hoy el Evangelio. ¿Cuál es tu relación con Dios? ¿Es un Dios distante o es un Dios que como un buen padre está junto a ti constantemente y te provee, te cuida, te ama, te dirige, sobre todo te ama y está contigo? Si no has venido a la salvación en Cristo Jesús, ven hoy, pon tu fe en Cristo Jesús y que sea Él la fuente inagotable del verdadero gozo que necesitas en tu vida. Oremos, hermanos míos. Señor y Padre, te damos gracias. Bendito sea tu nombre por siempre, Señor, y gracias, Señor, por darnos tu palabra en la que encontramos la verdad, Señor, que nos transforma y nos cambia. Señor, te pido por el poder de tu Espíritu Santo que nos hagas, Señor, una congregación, una iglesia, que nos hagas cristianos, que seamos caracterizados por ese gozo que hay en ti, por ese gozo, Señor, que solo tú puedes dar. Por ese gozo, Señor, en la obra de tu Hijo Jesús. Por ese gozo, Señor, que nunca se marchitará. Padre, ayúdanos a hacer lo que nos pide la Escritura.
a buscar ese gozo, a cuidar el gozo, a permanecer en ese gozo. Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.